La primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Bien, amados, continuamos con nuestro estudio bíblico, con nuestro mensaje que está basado allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Estamos reflexionando en esa porción de la Escritura, el rico insensato, también llamada la parábola del rico insensato, de los versos que van del 13 al 21. Y hoy domingo, bueno, con el favor de Dios, vamos a cerrar esta prédica. Durante 3 domingos hemos estado deteniéndonos, desgranando las perlas preciosas de estas enseñanzas que el Señor tiene allí en esa porción de la Escritura. Hemos denominado este mensaje de los extravíos de la insensatez al verdadero sentido de la vida humana, la herencia incorruptible en Cristo. Y ya paseamos y nos paseamos en 3 enseñanzas previas. La primera, a propósito de esa pregunta intempestiva de aquel hombre de la multitud, pidiendo que el Señor mediara en la partición de una herencia. Analizábamos allí qué tipo de interés mueve a la gente cuando se acerca o es expuesta a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Después nos detuvimos el domingo subsiguiente a hablar sobre las herencias terrenales, ese tránsito que va de las herencias terrenales a la herencia segura e inconmovible en Cristo, juez justo. Y allí también vimos cómo la palabra herencia en la Escritura va a tener desde lo terrenal, va a mirar hacia una visión que corresponde a lo espiritual, a las bendiciones celestiales, a la herencia incorruptible en Cristo que habla el apóstol Pedro, pero sobre todo en aquello que Dios nos ha dado desde el día en que usted creyó en Cristo. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo eso conecta con Romanos 8:18 que dice: y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo de las promesas que el Señor nos ha dado? Es una maravilla, es una cosa que solo Dios puede hacer para su gloria y para su propia honra. Y la semana pasada también nos detuvimos en el tema que introduce el Señor acerca de la avaricia y la codicia. Eso lo llamábamos algo así: la codicia y la avaricia corrompen y defraudan a la vida humana. Solo en Cristo hay verdadera vida. Porque aquel que temía que le defraudaran su herencia tenía un peligro aún peor, y era la avaricia y la codicia, a la cual ya Jesús se dirige a toda esa multitud para prevenirlos de todas las formas posibles de este pecado. Y nos detuvimos en esto. Además, a propósito de esta advertencia de Jesús, pone Cristo allí sobre el tapete la gran pregunta por la vida. Y ya, por cierto, el versículo 15 nos los dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ya, por cierto, lo sabemos por la palabra, pero también reflexionábamos el domingo pasado que toda la historia atestigua, toda la vida, todo el testimonio de la gente, de las naciones inclusive, atestigua a favor de esto, de que los bienes materiales, la posesión de las riquezas como algo seguro, pretendidamente seguro para el hombre, pueda estar allí el sentido de la vida. También decíamos, si en eso no consiste la vida, entonces ¿en qué consiste? Y nos detuvimos a analizar varios textos bíblicos ese domingo pasado, y entre otras cosas lo hacíamos también corresponder con la inquietud humana por la vida. Este tema, bien sea como un concepto para los filósofos, para los intelectuales, aún para los poetas, los cantores, ha sido la vida un tema de reflexión. Para muchos, temas de celebración, pero para otros, y la gran mayoría, un tema que se constituye en un enigma. Y esa cita de Eclesiastés que estudiábamos, que Dios puso en el corazón del hombre eternidad sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios. De manera que no hay satisfacción en ningún concepto humano sobre la vida. Por más filosofías, por más conceptos elaborados, siempre, como lo decía ese autor que les comentaba, Edgar Morán, hay algo que no puede completar la complejidad de ese concepto, la vida. ¿Y la solución cuál es, amados? Porque si bien también la Escritura
nos ayuda a comprender, Dios quiere que nos hagamos la pregunta no por el qué es la vida, sino por el quién es la vida. Y gloria a Dios, porque el único hombre que ha venido a esta humanidad, dividiendo la historia en dos, y ha dicho de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ha sido Jesús de Nazaret, ha sido el Señor, no hay otro. Y en Juan 17, cuando hace la oración por nosotros, por sus discípulos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, la gran pregunta para el hombre debería ser es conocer a Jesús, en quien están encerrados todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Gloria a su nombre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Solo Él es el dador de la vida plena, la vida verdadera. Porque aún nosotros que vivíamos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vida antigua, tal como nos lo dice Efesios, ¿verdad? Recibimos el don de Él. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pues bien, fue realmente edificante haber estudiado ese punto. Y hoy continuamos en el verso 16, porque el Señor ahora va a introducir como maestro, aquí hay un ejemplo hermosísimo de la sabiduría de nuestro Señor, una parábola, un relato que va a englobar todos los temas que preceden a esta porción como los que siguen después de este episodio. Y va a relatar una parábola que dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y esta enseñanza la he denominado de esta forma: el éxito de una herencia productiva, de la abundancia que supera expectativas a la riqueza para con Dios. Repito, el éxito de una herencia productiva, de la abundancia que supera expectativa a la verdadera riqueza para con Dios, pudiéramos precisar aún mejor. Y el recurso de la parábola, amados, sabemos que fue usado reiteradamente, o cuando el Señor lo quiso hacer, pues, también con su propósito en sus enseñanzas. La parábola es un recurso antiguo, por cierto, donde se toman elementos cotidianos conocidos por la gente para tratar, a partir de un relato breve, desentrañar, descubrir lo no conocido, es decir, una verdad de trasfondo, una verdad espiritual, un significado que tenga correspondencia con los elementos que esa narración contiene. Cuando se hace una matriz que pudiera servir de ayuda para el abordaje de las parábolas, siempre se acostumbra a atender a la narración, siempre se acostumbra a atender a la ocasión de la parábola, porque las parábolas surgían de momentos precisos. No era un relato arbitrario del Señor: les voy a contar un cuento aquí porque quiero contarlo, o algo así. Siempre estaba asociado a algo que sucedía, a algo que tenía un propósito en el contexto cotidiano de la gente, del ministerio del Señor, y era relatada. También en esa matriz se puede agregar la interpretación y la aplicación. No siempre las parábolas fueron entendidas. Nosotros tenemos el privilegio de que la famosa parábola del sembrador, el propio Jesús la interpretara para nosotros, haya quedado allí, donde todos los elementos del relato quedan explicados, comprendidos desde la interpretación y aplicación que nos da el Señor. Y en esta parábola el Señor englobará los temas de la riqueza, la abundancia, la vida, la muerte, lo terrenal, lo eternal, como elementos que están allí, constitutivos de este relato. El campo, dice allí la Escritura, lo toma el Señor como algo que era cotidiano, no era desconocido para el pueblo de Israel, y dirá, aprovechándose de la gran pregunta por la herencia, dirá: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y ya de entrada, de partida, esta
aseveración o este comienzo es llamativo, es una gran noticia. Uno lee esto acá y dice, qué bonito escuchar una noticia así, que nosotros podamos escuchar: la heredad de un campo produjo mucho, tuvo mucha riqueza en los frutos. El campo puede traducirte esa imagen del labrador, del agricultor. En nuestros tiempos modernos hablamos del empresario, o como lo llaman muchas veces los economistas, los productores, porque dentro de la cadena de comercialización y de producción de bienes se va mucho al productor, el que genera el producto. Pudiéramos haber visto imaginariamente a un auditorium así y escuchar tremenda noticia. Imagínense en Venezuela escuchar esta palabra, entender que en medio también de las escasez, de las penurias que hemos vivido, escuchar que un campo está produciendo, eso es algo, celebratorio, algo digno de celebrar. También notamos que es una heredad productiva, y esto también es una precisión del sentido del Señor, porque puede haber una heredad que no sea productiva. Y dice que la heredad del rico, de este rico, era productiva. No siempre toda heredad es productiva. Yo contaba que nosotros nos podemos desplazar en las carreteras de este oriente venezolano hacia los llanos de Monaga, el mismo interior del estado Sucre, y nunca falta el comentario mientras vamos viendo los campos. Siempre lo he escuchado y hasta lo he dicho: caramba, hay cuánta tierra allí que pudiera estar produciendo, que pudiera estar sirviendo, ¿no?, de generar X rubro, de manera que puedan haber herencias, porque eso le pertenece a alguien que está de manera improductiva, que puede estar de forma ociosa allí y no esté produciendo. De manera que el Señor parte de una expresión que yo creo que aquel auditorio se juntarían, aunque se estaban pisando los talones, a escuchar esa buena noticia. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y tal vez allí, que se congregaban tantas personas, no lo dice el Señor allí, se hace ver que ese fruto fue bien habido. Como no lo dice, yo no estoy autorizado para decir que esa heredad produjo de manera ilícita, que utilizó medios ilícitos para llegar a esa superabundancia de producción. Lo cual no quiere decir que pensemos en eso. No necesariamente porque haya una gran producción en un sembradío, quiere decir que esa producción no se haya hecho al precio de un costo muy alto, como es la gran preocupación, lo digo nada más de pasada, de los que trabajan en el campo, en la agroindustria, esa conciencia que se está teniendo acerca de el uso de, por ejemplo, material agroecológico, el disminuir el impacto que está teniendo los agrotóxicos, por ejemplo, donde tú puedes obtener una superproducción, pero al precio de ¿qué? De que al cabo de 1 o 2 años esos suelos están empobrecidos y pudiéramos estar celebrando que se produjo mucho, pero el costo fue terrible. El Señor nos está diciendo esto acá, pero nos pone a pensar. Sin embargo, parece ser que en esta primera expresión esa heredad produjo mucho y consiguió los factores propicios para eso. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en que hubo tierra fértil, el clima, la lluvia le fue propicia a este hombre rico para producir, para tener todo esto. Hubo trabajo, porque se supone que sembrar, cultivar, implica un esfuerzo. Hubo también conocimiento para la siembra, de manera que esta heredad es productiva por una cantidad de factores que se asocian a ella y que pueden contrastar contra heredades improductivas en las cuales a lo mejor uno no ve realmente que se cumplan esos procesos. Y yo me pongo a pensar, y usted tal vez recordará por allá en el Proverbios capítulo 24, una heredad improductiva, una heredad que no es productiva. Y lo dice el Señor allí en el versículo 30 de Proverbios 24, que dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poquito, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Mira, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Nos hace pensar en eso. Nos hace también pensar en eso. Siempre la palabra de Dios corta, es espada de doble filo, corta, y nos hace pensar también en la herencia improductiva. Este hombre tiene este privilegio.
Y el Señor va introduciendo poco a poco el deslizamiento de la insensatez de este hombre, que hasta ahora en el versículo 16 que hemos leído no hay nada malo, más bien hay una muy buena noticia, hay mucha producción. Dice el verso 17, sígame allí, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y es aquí donde, amados hermanos, comienza el tema de esta insensatez que está instalada, por eso el verso precedente es importante, el tema de la avaricia, instalada en el propio pensar de este hombre. ¿Es mala la riqueza? ¿Es malo ser rico? Es una pregunta que nos hemos hecho tantas veces y que la palabra de Dios rotundamente, elocuentemente lo responde, depende. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males ¿es el dinero? No, es el amor al dinero, la idolatría al dinero. Cuando el dinero ocupa el primer lugar, lo absoluto, el hombre se esclaviza, termina siendo enajenado, sujeto a aquel amo que es el dinero, y por supuesto, evidentemente el dinero allí cumple un papel de idolatría que nada tiene que ver. Abraham, Salomón, José de Arimatea fueron hombres ricos. Lidia, esta mujer que se narra para la fundación de la iglesia de Filipos, vendía púrpura. Tal vez el negocio era de su marido, no se sabe, pero era una gran importadora y tenía recursos. El problema no está allí. El problema comienza a estar en un pensamiento que Dios quiere mostrar de este hombre en particular. El hombre tiene un problema, y el problema se lo está dando la propia superabundancia, el propio crecimiento inesperado que tuvo aquel campo. Tenemos aquí un rico con problemas. Los límites del crecimiento ahora ponen a prueba también los límites de su propia facultad, de su capacidad para administrar lo que ahora tiene. Y la palabra dice que él pensaba dentro de sí. Y este pensaba dentro de sí, amados, introduce el primer elemento de esta insensatez. El hombre tiene, dice la palabra, facultades. Dios nos ha dado facultades para pensar, para reflexionar. El único ser creado por Dios que tiene esa capacidad de volverse sobre sí mismo, de reflexionar, de tener interioridad del pensamiento, es el ser humano. Hemos sido creados con esa facultad. Pero eso no significa que esa facultad nos ha hecho realmente soberanos, nos ha hecho autosuficientes, aunque el hombre muchas veces actuara como si así fuera. Él pensaba dentro de sí, significa que no estaba orando, él se está dirigiendo a sí mismo. Allí comienza su propio pensar para sí mismo. Es una especie de monólogo, lo pudiéramos llamar, es un soliloquio, solo conmigo. Y aunque el rico advierte los límites de sus graneros, no es capaz de advertir los límites de su propio pensar para resolver el problema. Él está resuelto a resolver el problema con las armas de su propio pensamiento. Y como es un pensamiento que, como sabemos, está permeado por la avaricia, por la codicia, o por precisamente no tomar en cuenta a Dios ni a los otros, evidentemente ya sabemos quién le va a aconsejar, quién va a estar allí dominando, controlando su propio pensar. Y esto es interesante, porque a veces creemos que antes que o a veces nos detenemos en los hechos visibles, pero anterior a eso está el hecho invisible, en el pensar. Todavía este hombre no nos ha dicho qué es lo que va a hacer, pero ya está comenzando a maquinar, a reflexionar, a pensar. Dice Proverbios 15:22 que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Y por qué hago esta cita? Porque él se pregunta, dice, ¿qué haré? No vemos que digas ¿qué haremos?, sino ¿qué haré? Y evidentemente aquí se trata de alguien que se sabe el dueño de la situación, que se sabe el dueño de lo que tiene allí en sus manos. Este no es un mayordomo que se sabe que está administrando algo que no es de él, sino que se sabe que es de él. Y por eso vemos tantos posesivos, mis bienes, mis graneros, mi alma, mi. Y eso habla precisamente de esa autosuficiencia de un pensar que se cree que desde él, desde sí mismo puede encontrar las respuestas a los problemas. Decíamos que verdaderamente podemos tener la tendencia
a que frente a una situación problemática confiemos en nuestras propias razones, nos abandonemos a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios criterios, y es más, lo veamos desde dentro, ni siquiera lo podamos comentar o decirlo a alguien. Eso es algo que lo vemos allí. Tal es el pensamiento del avaro, tal es él. O sea, así es. Este hombre no piensa, sino que es pensado de antemano por la avaricia y la codicia, por ese pensamiento sobre el cual él no duda, en el cual supuestamente encontrará respuesta. Cuando usted va también allí mismo en Proverbios 23, ese pensar para sí mismo, 23, 6 al 7, dice: no coma pan con el avaro, ni codicie sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no va a estar contigo. Aunque esté al lado tuyo, no va a estar contigo. Y esto, amados hermanos, es una realidad de partida en esta parábola. Ya se dibuja el carácter de la insensatez. Cuando la persona se dirige a sí mismo, se busca a sí mismo y desde sí pretende resolverlo todo. Y dice la Escritura que luego va a decir: y esto haré. Verso 18 dice: y dijo, esto haré. Es decir, pensar, decir, hacer. Ese pensar, ese decir y ese hacer se relacionan, se conectan unos a otros para declarar lo que ya existe en la propia alma de este hombre, controlado. Y dice allí la Escritura: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Como decía, allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y aquí vemos dos elementos importantes en estos dos versos, porque el 19 también va a ser una prolongación de eso. Si lo leemos también: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. El hombre abraza en ese pensamiento tanto la realidad material que está allí, como aquello que no se ve, como aquello que tiene que ver con lo inmaterial, con las expresiones del goce, de la felicidad. Y es por eso que vemos dos elementos concatenados allí, en el qué hacer y en el para qué de este diseño, de este plan autónomo, autosuficiente. El número uno, la acumulación de los bienes materiales como pretensión de seguridad. Y segundo, el disfrute egoísta de los bienes como pretensión de felicidad. Yo debo decir, todos debemos admitir que esas son dos palabras clave de las pretensiones humanas en todo tiempo, del mismo corazón humano: la seguridad futura y sobre todo la otra, la felicidad. Pretensiones terrenales que han poblado al hombre pues desde siempre, y que evidentemente por la misma caída del pecado, nosotros lo sabemos, el hombre no va a encontrar solución a este problema. Sin embargo, desde su lógica, tal vez si alguien mirase a este hombre derribar los límites de sus depósitos y ampliarlo, tal vez nadie le criticaría, porque también allí se introduce con sutileza una lógica común, un sentido común, entre comillas, pudiéramos decir, que le permite a él satisfacer los límites físicos de aquel crecimiento. Derribar, ampliar, establecer algunas normas para guardar, pudo haberse visto como algo que no era censurable, pero todavía no hemos visto el para qué. Una vez que lo vemos en el 19, entendemos el propósito de todo esto. Acumular, guardar, ahorrar no es malo. No hay en la Escritura, usted va a encontrar por allí, no hay una censura. De hecho, Proverbios 6:6, el proverbista utiliza allí la imagen de la hormiga que trabaja durante el verano para guardar durante el tiempo del invierno. Es una imagen interesante. El problema está en cómo la administración de esa superabundancia no se reflexiona, no coincide con el para qué de un propósito diferente que no sea llenar sus propias apetencias, llenar su propio ego y su propia insaciable avaricia y egolatría. La insensatez está en creer allí, que allí está su seguridad, que allí están los muros de su estabilidad. Y yo te digo, tú que me estás escuchando, tal vez sea un empresario, tal vez sea un comerciante, te está yendo muy bien en tu negocio, cuidado.
No está más en que acumules, que guardes, pero piensa el para qué de esa riqueza. Proverbios 18:11 nos recuerda, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, fíjense, y como un muro alto en su imaginación. Porque déjame decirte que este pensamiento, que no está tomando a Dios por ninguna parte, no lo vemos, es un pensamiento que solo puede proyectar, calcula, se imagina. Y esa imaginación es un muro alto que pretende ser inexpugnable a todas las vicisitudes de la vida. Fíjense que él dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él hace un cálculo completo. Su ecuación para él es infalible. Para él no tiene falla. Todo está garantizado. Me basta derribar, me basta edificar y guardar y listo. Todo depende de mí, de mi pensamiento, de mi experticia, de mis propias facultades. Y esto lo vemos, amados. Lo vemos en el plano de esta temática, pero lo vemos también en el plano de nuestras realidades. ¿Qué haré? Por ningún lado se pregunta ¿qué haremos? Porque se considera él autosuficiente ante esta realidad. Nosotros que somos trabajadores, algunos de ustedes también, todo aquel que reciba salario, no deja de pensar en su jubilación y se guarda, se tiene un recurso pensando en el futuro. Pero qué inestable es eso, ¿verdad? Qué inestable es pensar en eso. Que aún guardadas en un banco se pueden de la noche a la mañana, con una caída intempestiva, con una variable económica extraña, volverse trizas. Las crisis recurrentes en muchos países lo han demostrado una y otra vez. Sin embargo, dentro de la perspectiva de este hombre, dentro de su propia concepción, él piensa que puede tener esa seguridad garantizada. El disfrute egoísta e idólatra de los bienes no trae la felicidad, evidentemente. Diré a mi alma, dice él. No se percibe a Dios en su pensamiento, en su querer y hacer. Allí muestra su peor insensatez. No se dirige a Dios, se dirige a sí mismo. Se dirige a su propia alma. Se dice a sí mismo, reposa, come, bebe, goza, porque este es el significado más común de lo que se considera la vida terrenal. Ya eso lo vimos, ya lo estudiamos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice Isaías 22:13. La vida del hombre se resume muchas veces allí. Hay canciones. Si el domingo pasado les mencioné una, esta es otra que les traigo. La plata que cae en mi mano la gasto en mujeres, comida y tomando. Y el que escribe esto, lo escribe basado en un argumento. Si la vida fuera estable con el tiempo, yo no bebería ni gastaría el dinero. Pero como la vida es inestable, como no hay seguridad, entonces yo lo que caiga en mi mano me lo gasto y me lo vivo así. ¿Se da cuenta? Es un tipo de razonamiento que habla del significado que esto traduce en la vida del hombre. Amados, aquel que se sabe dependiente de Dios, que sabe y reconoce que los bienes que posee es porque Dios se los ha dado, puede advertir entonces que aún disfrutar de los mismos es un don de Dios. Y esto es lo que el hombre no está reconociendo, porque ya estudiamos el tema de la prosperidad. El tema de la prosperidad inclusive atañe al impío, Salmo 73. Allí Asaf hasta se ve tentado a envidiar la prosperidad del impío, pero ya sabemos cuál es ese término, cuál es ese final. Pero acá se nos está dando a entender que no basta con que tenga los bienes, ese es un don, la vida, todo aquello, pero tendrás la facultad de disfrutarlos, tendrás la facultad de administrarlos, de gozarlos. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 19 al 20, vamos a leer esta reflexión que hace Salomón en este pasaje. Dice allí Salomón, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es, ¿qué dice allí? Esto es don de Dios. Y en el verso 13 del capítulo 3 dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Te estás olvidando que acaso, más allá de que puedas tener, más allá de lo recibido, también viene con Dios la posibilidad, la condición de posibilidad para que puedas disfrutarlo
y disfrutarlo de la manera correcta, porque hay que añadir eso, disfrutarlo de la mejor manera, disfrutarlo de la manera correcta. Allí está el don precioso que el Señor da conjuntamente con este tema. El quehacer de aquel rico insensato se limitaba a sí mismo. Acumular para sí es muy distinto también del ejemplo aquel de José de Egipto, donde el para qué tiene un claro propósito guiado por Dios. Si usted ve y repasa esa historia archiconocida de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, es Dios, como le dice José, Faraón, Dios va a hacer la obra. Instruye a este joven José para que en los tiempos de la abundancia se guardara todo el grano en los depósitos, en los silos de Egipto. Ustedes saben que hubo una superabundancia que allí describe la Biblia. Eso está en Génesis 41, toda la riqueza como arena se produjo. Eso se guardó, se distribuyó en todas las ciudades, pero ese trigo no era para alimentar el egoísmo y la saciedad, porque según fue guiado por José, tal como Faraón luego instruyera, porque dijo, hagan lo que diga José. ¿Qué hizo luego? La distribución. No solamente comió el pueblo de Egipto, sino que comieron también a partir de ese grano, en los momentos de la escasez, el pobre, el extranjero y no menos el pueblo de Israel, que también con el propósito de Dios se pudo servir de esto. Entonces se trata de otra cosa. Guiado por Dios, aquel depósito, aquella sabia administración de la superabundancia temporal de los bienes, tuvo un propósito. Más concretamente, lo que Dios puede hacer con los bienes que te ha dado, lo que Dios puede hacer con lo que estás guardando, con un propósito que honre y glorifique su santo nombre. El rico insensato ignora a Dios de partida e ignora también a los otros en el diseño de su plan. Porque evidentemente, como dice la Escritura en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el verso 2 dice, no hay quien busque a Dios, entonces ninguno tiene entendimiento. Pero además se olvida, por ningún lado vemos en el diseño de su plan los otros. Solo yo, mis bienes, mis graneros, mis. Si había un excedente, si había una superabundante producción de granos, debía darse cuenta que mucha gente necesitada podía ser beneficiada con la riqueza posiblemente. Pero déjeme decirte, en la palabra de Dios hay leyes establecidas por Dios para administrar también la abundancia. Uno se va a Deuteronomio 24, Levítico 19, Levítico 25, y usted va a encontrar en aquellos pasajes de la ley dada a la producción del campo, cuando había que dejar reposar la tierra, cuando lo que la tierra producía en ese momento, cuando excedía lo que saliera allí, todo ese fruto nadie podía tomarlo, porque ese fruto, esa semilla, ese grano era para alimentar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Déjame decirte, el Señor le dice, no rebusques la viña, cuando siegues no rebusques buscando el último granito, deja allí, porque eso va a ser para el que lo necesita. Dios se preocupó por eso y Dios obró, porque Él es el que hace que la lluvia llegue, que el campo produzca, para producir conforme a su propósito. La riqueza insensata puede llevar también a una riqueza opresora. Y podemos hablar no solamente de ricos insensatos, sino también de ricos opresores. Es decir, del monólogo del rico al monopolio del rico, que es igual una traducción en el campo material de la apropiación de la riqueza para fines completamente egoístas. Eso lo va a decir el Santiago 5, lo dice ya allí, Santiago 5, 1 al 6, en esa gran exhortación que dirige Santiago en ese momento a los ricos, y dice allí, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones
como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es una real exhortación a una riqueza que puede ser opresiva, puede ser opresora. Ahí está el informe, creo que de la Universidad de Oxford, donde acaba de hacerse un análisis de lo que ha pasado en 2 años de pandemia, y se dice, palabras más, palabras menos, que un 10% se hizo extremadamente más rico que el 90% de todo el mundo en esta pandemia. Y eso no es nuevo, amados hermanos. Esa realidad desigual por la cual los países se quejan unos a otros. Eso es el para qué, el propósito. Evidentemente guiado por el pecado. Donde Dios no está allí, ¿qué puede hacer el hombre? La apetencia, lo guía su propio afán. Proverbios 11:24, acompáñeme allí. Dice la Escritura, en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Cualquier parecido con realidades que hemos visto no es casualidad. Habla precisamente del que busca tesoro para sí mismo. Y esto está en la palabra del Señor. Esto está en la Escritura. Constantemente lo vemos. Y ciertamente, amados hermanos, esta parábola tiene un contexto específico para el momento al cual Dios quería Jesús, pero para nuestro tiempo, en el cual las crisis recurrentes van a venir, se van a estrechar aún más, se va a poner a prueba el corazón, la generosidad, la solidaridad, dicen allá afuera, pero fundamentalmente para la iglesia, el amor con el cual Dios nos ha amado para ayudarnos, para atender, para mirar la necesidad, para hacer que esa riqueza honre ese bien, eso que ha recibido, tenga un propósito para con Dios. El Salmo 4:7, ese salmo que se cita mucho para cuando las personas tienen insomnio. En paz me acostaré y asimismo dormiré. El verso anterior dice, tú me diste más alegría a mi corazón, más que a ellos, cuando abundaba para ellos el grano y el vino. Gloria al Señor. Por eso es que puede dormir, porque el rico no lo deja dormir. No lo deja dormir. Tú me diste más alegría a mi corazón, mucho más que ellos, cuando les abundaba el grano y el vino, el mosto. Y de golpe, amados hermanos, después de esta declaración de este rico en su decir, Jesús introduce esa pregunta, esa intervención de Dios que dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y aquí la insensatez va a hacer aguas, porque evidentemente si el rico escucharía algo diría, verdaderamente, ¿qué creo yo? ¿Que tengo control de mi vida? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Habla de la muerte, no vamos a entrar tanto en los detalles. Habla de la muerte, vas a morir, puedes morir. Lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te consideras que vas a vivir todos los días? ¿Te consideras que tienes el control de los años de tu vida? ¿Que puedes dominar eso? Dice Proverbios 27:24, porque las riquezas no duran para siempre. Y se pregunta el proverbista, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Todavía eso también es incierto. ¿Cuántas crisis, cuántas bancarrotas, cuántas enfermedades, devastaciones, devaluaciones lo han demostrado recurrentemente para aquellos que han pensado así? La necedad del rico insensato se descubre en no advertir los límites, la ignorancia de su propia vida terrenal. Esta noche vienen a pedirte tu alma. La muerte esperada e inesperada sorprende. El insensato rico se preocupa por asegurar el disfrute de su alma aquí en lo terrenal, pero no está pensando realmente en la eternidad. Y por eso que ese texto de Santiago, cuando hace esa exhortación a los opresores, en el mismo capítulo 1 de Santiago, verso 11 dice, porque así como pasa y se marchita, ¿verdad? Se marchitará también el rico en sus empresas. Llegará un momento en que eso pasará, pues. No puedes confiar necesariamente, no puedes confiar en eso.
Y esto es una verdad central, porque nadie lo sabe. Y yo quisiera, amados hermanos, que hiciéramos un ejercicio en el cual, para tratar de que la Escritura, que ella tiene la palabra, ya está la interpretación, como si colocáramos una linterna sobre este pasaje, como si buscáramos un pasaje que arroje luz sobre esto, nos vayamos al Salmo 39. Usted puede poner esa parábola alrededor del Salmo 39 y se va a sorprender de esta pregunta, de esta inquietud que le introduce, de esta movedera del piso que le hace el Señor allí cuando le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Salmo 39, versículos 4 al 13, vea lo que dice la palabra del Señor. Y usted puede, teniendo en mente esta parábola, reflexionar conmigo de esta manera. Leyendo la Escritura, dice el Señor de esta forma. Verso 4: hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aleluya. Si tiene algún parecido con la parábola, es porque Dios lo ha querido, hermano. Ahí está, en la gran preocupación que ahora Dios le pone a este hombre. Y esto no tiene que ver con aquel chiste de los peloteros que decían, ¿cómo era la cuestión? ¿Será que en el cielo van a jugar béisbol? Entonces vino uno echándole broma y dice: descubrí con una revelación que sí, que en el cielo se juega béisbol. Y el otro se frotó las manos y brincó y dijo: sí, sí, qué bueno, qué bueno. Pero te tengo otra noticia, te toca pichar esta noche. Y se le quitó la alegría. Se le quitó la alegría, se asustó, pues, no entendió. No, aquí no se trata de esto, por supuesto. Se trata de reconocer que esto no está en manos del hombre. Eso es potestativo del que vive y reina por los siglos de los siglos, de nuestro Dios. Y esto es importante, amados. La gente anda por el mundo viviendo para sí mismo. Y aunque saben de la muerte, muchos se preocupan por otras cosas. Muchos consideran que la muerte es simple extinción. Como dijeron algunos por allá, después que uno se muera pasa al reino celestial. No, paso al reino mineral. De manera despótica hacen desplante de las verdades celestiales. Es verdad, es palabra del Señor. Muchos consideran que la muerte es eso, reducido también en lo que ya vimos, en el comer, beber, gozar y ya. Hay otros que tienen miedo, no lo dicen, o tal vez si lo dicen porque dudan o tienen incertidumbre de lo que puede haber después de la muerte. Y el Señor lo decía cuando abre este capítulo 12, en el verso 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Palabra del Señor. Y de allí vendrá todos esos versos que lo sabemos, ¿verdad, amados hermanos? ¿Qué aprovechar al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por la Biblia, querido amigo que me oyes, en la Biblia sabemos, nos enseña que hay 3 significados de la muerte y todos tienen que ver con la separación. Tú puedes hablar de la muerte física y ahí está la separación del espíritu, del alma, del cuerpo de la persona. Por eso lo vemos, cuando un ataúd, vemos un cadáver, algo abandonó ese cuerpo que no está allí. Está también la muerte espiritual, que nos habla la Escritura, que tiene que ver con esa separación de Dios y el hombre por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también lo que decíamos de Efesios 2:8, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero la Biblia habla también de la muerte segunda, porque todos se levantarán, dice allí, del polvo de la tierra, y aquellos que en el tiempo terrenal, en esta temporalidad, no hicieron esa profesión de fe por Cristo, recibirán el pago de la muerte segunda. Aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será condenado, porque se abrirá el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 20, 12 al 15, y se abrirán otros libros y serán juzgados los muertos por esas obras que están en esos otros libros. Eso es lo que llama la palabra de Dios la muerte segunda.
De manera que el tema de la muerte en la Biblia es claro conocido, querido amigo. La palabra de Dios nos lo revela. Ahora, ¿cuál es tu necesidad más importante? ¿Cuál es la necesidad también más relevante del hombre? Vivir como de espaldas a Dios, como si eso no existiera, como si eso nunca pudiera suceder. Y amados hermanos, nosotros somos privilegiados por la fe en el Señor. Si usted está convencido de esta gran verdad, usted tiene esa felicidad en su propio corazón. Por eso cuando alguien parte, cuando alguien lo vemos, bueno, pastores, algún hermano querido que ha fallecido, siempre decimos y recordamos ese pasaje para que nosotros no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. El Señor quiere darte verdadera esperanza de vida y esa esperanza está en su Hijo Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No hay oración que valga después de muerto. No creas en la oración para el eterno descanso de su alma. No, en la palabra de Dios nada de eso se dice. La recompensa que el hombre puede dar por su alma, el único que la ha pagado se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, quien dando con su muerte y su resurrección nos dio vida y vida en abundancia. Esta es la gran verdad. ¿Quieres ser rico para con Dios? Invierte tu vida al servicio de nuestro Dios. Este trabajo nunca será en vano, te lo digo a ti, amado hermano. Predicar el evangelio es un asunto de vida o muerte para vida eterna. El Señor dice en su palabra que si vivimos, o sea que muramos, ¿qué dice la Escritura? Somos del Señor. Y así, amados, tantas verdades bíblicas que muchas veces la gente, el insensato, no las entiende, como tampoco nosotros las entendíamos. Pero ahora el Señor, con este mensaje, con la iglesia predicando, con la palabra de Dios, puede hacer que tú que me escuchas entienda esta verdad central. Y es por eso que Jesús predica. En ese verso 21 está el evangelio. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Verso 32 al 34 del capítulo 12 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si quieres otro consejo más, nos los da también el apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo 6, 17 al 19, dice la Escritura, en ese pasaje hermoso: a los ricos, 1 Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos de este mundo o de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Esa es la verdadera riqueza, porque así como puede haber ricos insensatos, puede haber un rico sensato, y así como hay pobres insensatos, puede haber un pobre sensato. De esto es lo que se trata. Aquí es donde se juega la sensatez, no en esa teoría tuerta que cree que todo lo explica con la base material. No, es en la transformación del corazón humano donde se dan los cambios más profundos que pueden luego tener su impacto en la vida humana, en la vida social. El dinero no te será suficiente, la salud no te será suficiente, tu familia no te será suficiente, tus títulos no te serán suficientes, tus riquezas no te serán suficientes. Solo Jesucristo es suficiente. Por eso dice la palabra: bástate mi gracia, mi gracia, mi gracia. Lo leíamos, hermanos. Viene a mi mente ese pasaje de Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho: yo te guardaré y no te desampararé. Qué promesa más grande te dice el Señor a ti, nos dice a nosotros y todos los días. Reclama esta verdadera herencia, así como aquel
yo me imagino a aquel hombre que estaba pidiendo que le partieran la herencia después de esta parábola, que diría: y yo reclamando esa herencia, que puede ser que la reclame, pero hay algo más precioso, algo más grande. Por eso aquellos hombres le dicen al Señor en Juan 6:28: Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las buenas obras de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pidieron consejo, no como este rico: ¿qué haré? Yo conmigo mismo, ¿qué haré? ¿Qué debemos hacer? Y el Señor le dice: y esta es la obra que quiero que haga, que creáis en el Hijo de Dios, que creáis en aquel que el Padre ha enviado. Y quiero cerrar con esto. Leía por allí que a propósito de que la tecnología ha dado pasos agigantados en los vuelos espaciales y todo aquello, por ahí hay unos agréguele todos los multimillonarios que ya están comprando su pasaje para ir a la luna, para pagar el precio de eso. Y evidentemente no todo mortal le tocaría eso. ¿Tiene usted el pasaje para ir a la luna? ¿O tiene el pasaje para ir de aquí a Marigüitar? A veces ni siquiera para ir a Marigüitar. Pero estos tienen dinero para pagarse un viaje a la luna. Déjame decirte que Jesús pagó el precio, el boleto más grande, que es el cielo. El cielo por la sangre preciosa que Él nos dio. ¡Qué afortunados somos nosotros! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor, amados hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Qué vanidad! ¡Qué vanidad! ¡Qué vanidad del hombre! Y por eso quisiera relacionar esto con el gran llamado que hace el Señor a propósito de aquello que también le va a decir a los pobres ricos y a los ricos pobres. Un pobre rico y un rico pobre. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está la verdadera riqueza, aquí está el verdadero tesoro. Si has entendido esto, yo te invito a que abras tu corazón, a que salgas de esos pensamientos, de ese monólogo interior en el cual te acostumbraste a dirigirte siempre a ti mismo. Ahora el Señor quiere que te dirijas a Él, que abras su mente, que abras tu mente, que seas sensible en recibir la riqueza incomparable, la herencia incorruptible en Jesús nuestro Señor. Si lo has entendido, yo te pido que ores con palabras como estas: oh bendito Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque pagaste el precio incomparable de mi salvación. Creo que viniste para tomar mi lugar en la cruz y morir por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Creo también que te levantaste victorioso de la tumba, dándome vida eterna. Por eso también creo en tu resurrección. Y como creo en tu muerte y como creo en tu resurrección, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Quieras tú, Señor, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. E iglesia, tenemos una gran tarea por delante. El tesoro más grande de llevar el precioso mensaje de salvación. Somos como vasos de barro y dentro tenemos un tesoro. Aunque por fuera somos de barro, dentro tenemos un tesoro incomparable. La iglesia lleva el mensaje de salvación, mensaje de vida o muerte, urgencia para este mundo, y por el cual debemos perseverar llevando este evangelio de salvación para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Padre, a regocijarnos, a gozarnos en las riquezas incomparables de tu gloria y tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda al Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre.
La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la Palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.